Bien, entonces, mientras se van uniendo algunos más, vamos charlando esta segunda parte. ¿Les parece? Lo que tienen en pantalla es la clase 19, ¿sí?, de su cuadernillo, donde empezamos a definir algunas de las cuestiones que estuvimos trabajando ya en el PowerPoint, ¿sí? Es decir, que definimos, ¿sí?, lo que es un puesto de trabajo. Decimos que un puesto de trabajo ocupa, ¿sí?, a todo lo que tiene que ver con áreas, ¿sí?, un área específica, un conjunto de tareas específicas, funciones específicas, un lugar en el organigrama, un vínculo, ¿sí? ¿La imagen está borrosa? ¿Todos la ven borrosa? Ahora sí la veo un poco borrosa, pero hace un rato la veía bien. Ah, bueno, de todos modos, sí es lo que trabajamos Ahí en se ve el... mejor. Bueno, ahí se ve mejor. Bien. Es lo que trabajamos en el Power, ¿sí? Y ustedes tienen el Power y tienen el cuadernillo. Esto es un repetitivo, ¿sí?, de lo que estábamos conversando antes. Decíamos entonces que constituye un vínculo, ¿sí? Un puesto de trabajo acarrea cierto vínculo, ¿sí?, de cada uno de nosotros con la organización, que bueno, vamos a tener que empezar a pensar en cómo se descompone ese puesto de trabajo, ¿sí?, qué tareas tiene, qué responsabilidades serán asignadas, ¿sí?, con qué habilidades duras y con qué habilidades blandas tendrá que contar la persona que vayamos a contratar para esto, ¿sí? Pero dijimos que también tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones muy importantes como el entorno social, ¿sí?, en el que se desenvuelve la búsqueda. Es decir, tener en cuenta, ¿sí?, cómo estamos en esta situación, ¿sí?, como hablábamos hoy en el ejemplo del IT, en el que, bueno, socialmente, ¿sí?, hay puestos que necesitan ser bien pagos, ¿sí?, y que no se están pagando bien. Entonces estas personas están brindando servicios para el exterior. Entonces para nosotros es una doble tarea encontrarlos y retenerlos, ¿sí? Entonces, todo esto hace que empecemos a notar el entorno social, ¿sí?, en la descripción y en los análisis, que está unido también a la disponibilidad real de los empleados, ¿sí?, que no existen dos puestos iguales y que obviamente un hábil diseñador, ¿sí?, esto, la estrella más importante de todo lo que van a leer, un hábil diseñador de puestos, ¿sí?, es aquel que entiende las demandas que tiene la organización, ¿sí?, a la vez que considera cuán posible, ¿sí?, es encontrar a una persona en relación a lo que la organización necesita, ¿sí?, por el tema de la disponibilidad real, ¿sí? Pero también un hábil diseñador, aparte de tener en cuenta lo que la organización necesita y fijarse si esa disponibilidad real existe, ¿sí?, si lo voy a poder encontrar, un buen diseñador de puestos hace que el puesto sea atractivo, ¿sí?, le pone un plus, ¿m? Hace que cuando la persona que va a mandar el currículum vitae lo lea, ¿sí?, dice, uy, qué bueno que está, ¿sí?, voy a mandar el currículum. ¿M? Habíamos visto también, ¿sí?, los métodos para la descripción y análisis, ¿sí? Eh, Básicamente hablamos de lo que tiene que ver con la observación, ¿sí?, directa. Hablamos de las entrevistas, ¿sí?, con expertos, y también la posibilidad de plantear algunas entrevistas con los empleados, ¿sí?, que desarrollan esta actividad, ¿m?, a los fines de, bueno, poder conocer un poco qué cosas componen el puesto, ¿sí? Y habíamos dicho que análisis y descripción son dos cosas distintas, y que obviamente la diferencia radica en que el análisis pone foco en las cualidades que debe tener la persona que ocupe ese puesto, ¿sí?, mientras que la descripción se encarga del puesto como tal. ¿M? Entonces, habíamos dicho que también ustedes tienen que realizar una actividad para la semana que viene y colgarla en el Padlet,
que es la base de lo que va a venir un poquito más, unas clases más adelante, que va a ser su propio diseño de un puesto de trabajo, ¿sí? Pero vamos a empezar por algo más mínimo. Realicen una bitácora de su puesto de trabajo actual, ¿sí? Y si no están empleados, rememoren el momento en el que estuvieron empleados, ¿sí? Y cuéntenos en ese diario o en ese listado qué tareas cumplen a lo largo de cada jornada y en qué horarios, ¿sí? Y una de las cuestiones que ustedes tienen allí en el cuadernillo, seguido de esto, que ya vamos a ver después también más contenido, es el ejemplo de un análisis y descripción de puesto de trabajo, ¿sí? Que es el de housekeeping. Entonces fíjense que allí está descrito el puesto de housekeeping, ¿sí? Que le da nombre, y hay una definición, ¿sí? ¿Qué es el housekeeping? Bueno, básicamente, ¿sí? Como esta alumna les cuenta acá, el housekeeping se puede definir como una práctica, ¿sí? De proporcionar al huésped un entorno siempre limpio, cómodo y seguro, ¿sí? Quien se encarga del housekeeping es responsable de limpiar, organizar y mantener la instalación en las mejores condiciones. La personalidad y la cortesía de recepcionistas y botones son aptitudes necesarias, pero una vez que el cliente ha cruzado el umbral de la habitación, las sensaciones que experimenta serán mérito de los responsables de housekeeping, ¿sí? Este tiene tareas y responsabilidades de que el huésped se mueva siempre en un entorno higiénico. El alojamiento, desde las habitaciones hasta las zonas comunes, debe cumplir con las normas de calidad, junto con las de higiene, para garantizar una estancia segura y agradable. El housekeeping debe planificar sistemáticamente todas las actividades, entre ellas lavandería, servicios de ballets, el de gobernanta. Todo el trabajo requiere una gran capacidad de gestión, y que es poco común, y los conocimientos adecuados, ¿sí? Entonces ustedes van a empezar a ver que acá hay todo un listado de los deberes y responsabilidades, ¿sí? Que debe llevar adelante, qué habilidades duras realiza, ¿sí? El empleado de limpieza, como empujar o tirar el carrito de limpieza, arrodillarse, ¿sí? Requisitos físicos, pero también las habilidades blandas, ¿sí? Que es muy importante para nosotros. Honestidad, ¿sí? Que sea íntegro, que pueda escuchar, que sea organizado, ¿sí? Que sea capaz de realizar trabajos en equipo, ¿sí? Y que ponga mucha atención en los detalles. Y acá ustedes van a empezar a leer también, ¿sí? Las cuestiones que hacen a, bueno, cómo afecta, ¿sí? La palabra afecta no en el mal sentido, pero cómo se pone en juego con el paso del tiempo, ¿sí? En nuestro cuerpo, el llevar adelante tantos años esa tarea, ¿sí? Que eso también es algo que ya vamos a ver la clase que viene, hay que empezar a considerar, ¿sí? Es decir, la cuestión de higiene y seguridad laboral. Entonces ustedes van a empezar a ver que ahí en el housekeeping, ¿sí? Van a encontrar toda una descripción bastante grande, ¿sí? La idea es que nosotros la semana que viene podamos empezar a encarar, ¿sí? eh, un puesto de trabajo de la misma manera en que esta compañera, ¿sí? De los espacios presenciales pudo encarar el de housekeeping, ¿sí? Pero con un puesto obviamente diseñado por cada uno de ustedes, pensado por cada uno de ustedes en base a sus necesidades reales, ¿sí? Yo insisto que a veces viene gente que utiliza, ¿sí? Ejemplos de su propio trabajo o ejemplos de sus organizaciones que están creciendo y quieren contratar empleados y no tienen los puestos diseñados, y aprovechan el espacio, diseñan el puesto, ¿sí? Lo vamos supervisando, vamos viendo, y también pueden inventarlo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que exista un nombre para ese puesto, ¿sí? Que exista una descripción, ¿sí? De ese puesto, de ese vínculo que van a entablar las personas contratadas para eso con la organización, llevando adelante estas tareas, ¿sí? Una lista tanto de las habilidades blandas como de las habilidades duras, ¿sí? Que requieren estos puestos de trabajo, y obviamente también
empezar a pensar, bueno, en la evaluación de puestos, es decir, cómo vamos a remunerar todas esas responsabilidades, ¿sí? Y también empezar a pensar las cuestiones que tienen que ver con la higiene y seguridad, ¿sí? En el trabajo, es decir, cómo afectará, ¿sí? A cada persona el desarrollo, ¿sí? De la actividad laboral, ¿sí? Piensen que el housekeeping hace mucho esfuerzo, ¿sí? Con los brazos, ¿m? Está mucho tiempo parado, ¿sí? Esto puede llevar sistemáticamente a determinados problemas de salud con el paso de los años, ¿sí? Que son consecuencia de la tarea laboral, ¿sí? Digo del housekeeping, pero llévenlo a la vida misma, ¿sí? Después yo en clase trabajo con ustedes otro ejemplo, ¿sí? Cuando avancemos sobre la teoría, trabajo el ejemplo de los pintores también, ¿sí? En una descripción bastante, bueno, acertada, ¿sí? Excepto el tema de la evaluación, porque el tema de la paga por ahí es algo que cada uno se reserva, ¿sí? Y que no está explícito en los ejemplos, pero que a mí me parece valioso que empecemos a pensar en términos monetarios y que la plata no sea tanto un tabú en las organizaciones, ¿sí? Porque de hecho si está bien utilizado hasta puede ser una cuestión que genere ventaja competitiva. ¿Mm? Bien, entonces, ¿se ha entendido qué es un puesto de trabajo? ¿En qué consiste un puesto de trabajo? ¿Cómo podemos obtener información para el análisis y la descripción? ¿Qué es el análisis en su diferencia con la descripción? ¿Sí? Más o menos esa es la parte que me interesa que tengamos a mano por hoy para empezar a trabajar en la bitácora. ¿Sí? Sí, profe, se entendió todo. Bien, recuerden que tienen el Power y tienen la clase 19, ¿sí? Que los va a ayudar con esa construcción. La idea es que puedan contarnos, ¿sí? Recuerden que quizás en algún momento de la vida tuvieron un diario, si alguien tuvo un diario íntimo que en alguna época se usaba, donde contaban qué hacían, con quién se encontraban, a qué hora, desde cuándo hasta cuándo. Bueno, lo mismo para la bitácora laboral, ¿sí? Entro a tal hora, me encargo de tal cosa, hago tal otra a tal hora, salgo, tengo un recreo, como, finalizo, me voy, ¿sí? Si a todas esas tareas le pueden agregar un horario, mucho mejor, ¿sí? Y obviamente con el nombre del puesto, ¿sí? Y la descripción del puesto, es decir, en qué consiste su tarea, ¿sí? O al menos qué les dijeron a ustedes, ¿sí? Cuando firmaron ese contrato, qué eran sus responsabilidades. Después podemos discutir si se ajustaron o si se fueron de mambo con el puesto de trabajo, ¿sí? Pero en principio saber, ¿sí? Cuáles sí son las responsabilidades que ustedes han aceptado en ese vínculo laboral, ¿sí? Y que forman parte de una de las instancias que tiene que ver con el análisis, ¿sí? De las dos instancias en realidad, el análisis y la descripción, ¿sí? Bien. ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, lo que están viendo en pantalla, ¿sí? Tiene que ver con la ejercitación de actos lingüísticos que tenían en la evaluación, ¿sí? Y que yo les contesté a la mayoría que la íbamos a mirar acá en clase, ¿sí? Así que por eso lo que ustedes están viendo es el trabajo que está muy bien, que es el trabajo de Patri, ¿sí? En relación a las respuestas que son correctas, ¿sí? Para que ustedes ya vayan sabiendo, ¿sí?
cómo ustedes lo resolvieron, ¿sí? Puedan ir tomando una nota y sabiendo que podrás venir mañana martes a dar clases es un pedido, ¿sí? Que no puedo darte franco el martes, pero preguntarte si te sirve el jueves es una oferta, ¿sí? Que Mariana siempre llega tarde a su trabajo es una afirmación, ¿sí? Vamos a tener que buscar después a alguien que la valide, que el informe tiene 15 páginas, ¿sí? También, y que no fue presentado de manera correcta un juicio, ¿sí? Yo trabajo en el campo con mi papá, o sea, hago trámites, papeleo para él. ¿Qué sería eso? A ver, ¿alguien tiene alguna respuesta? ¿Qué sería eso? ¿Cómo podemos ponerle ese puesto? Papeleos y trámites. ¿Conciernen a qué? Sería tipo cadete, puede ser. O podrías poner como gestora de ciertos trámites y describir exactamente o más en general, depende de lo que quieras hacer, de las tareas que haces y por ahí si tenés algún horario. Bueno, gracias. Sí, o sea, sería más que nada gestora, porque es como que yo le hago los papeles así que él necesita, pero eso, o sea, no, claro, sí, sería más como una gestora. Sí. Claro, no sé si está bien, pero Bien. gracias. Bueno, fíjense que ustedes van respondiendo entre ustedes y eso es muy interesante también. Sí, podrías, sí, bueno, delinear, en principio delinealo, ¿sí? Delinealo como gestora, ¿sí? Buscate una descripción, ¿sí? Que tenga que ver con qué hace un gestor, ¿sí? Y contanos un día de trabajo. ¿Mm? Entonces, ahí vamos a ir viendo, ¿sí? Con la mayoría, un contraste también con la mayoría de los gestores, ¿sí? En todo caso, para ver si correspondería a una gestoría o si sería otro, encarado por otro lado, como dirían por ahí. Podés buscar un puesto similar a las tareas que hagas, exacto. A ver, ¿quién más tiene? En alguna página de búsqueda de empleo para ver cómo se llama eso que haces. Sí, también. También. Pero fíjense que nosotros estamos en una etapa más rudimentaria que la descripción y el análisis. Estamos tratando de hacer un inventario, ¿sí? De las cosas que realizamos todos los días, ¿sí? Y le vamos a poner un nombre, que es el nombre que en todo caso nuestro trabajo nos dijeron que se llamaba el puesto que ocupábamos, ¿sí? Yo les podría decir, sí, que yo soy capacitadora, sí, que soy docente, pero en realidad cuando uno empieza a hilar fino, ¿sí? En los puestos de trabajo, uno se da cuenta que es más que un docente, ¿sí? Porque de repente hace planillas, de repente diseña su material, de repente hace promedios, ¿sí? Que también corresponden a la tarea docente, pero que en las grandes academias quizás lo lleva adelante la gente de administración, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver también, ¿sí? Ustedes van a ir dándose cuenta también que muchas veces empiezan los problemas cuando uno no tiene bien definido un puesto de trabajo, ¿sí? Porque si yo soy docente y tengo una batería de responsabilidades, una batería de habilidades duras y una batería de habilidades blandas que seguir, ¿sí? Ya delineadas desde arriba y aceptadas por mí cuando firmé el contrato, ¿sí? Cualquier cosa que esté de más y cualquier cosa que esté de menos, ¿sí? Ya es en algún punto un problema para la organización. Y para vos también, sobre todo si está de más, ¿sí? Digo porque después decimos que son las organizaciones los que nos sobrecargan y demás, y muchas veces es una cuestión de adquisición de herramientas propias en relación a lo que nos corresponde y a lo que no, ¿sí? Que ya vamos a ver que el reconocimiento del límite, ¿sí? De lo que me concierne y lo que no, es algo sumamente sano,
¿sí? Sobre todo hoy en día. Y es una de las primeras cuestiones que trabajamos cuando trabajamos los entornos de trabajo saludables, ¿sí? Aprender a entender que hay cosas que me corresponden y cosas que no, ¿sí? Y que no están comprendidas en mi diseño de puesto y tampoco están comprendidas en la liquidación que me hacen a fin de mes cuando me depositan el sueldo, ¿sí? Lo que quiero transmitir con esto es que porque ustedes se vayan de mambo del análisis de puesto y adquieran más responsabilidades, no quiere decir que el mundo los vaya a palmear y les vayan a pagar el triple, ¿sí? A veces sí, tienen suerte, y a veces, sí, la mayoría de los casos no, pero sí, esto conduce a múltiples problemas, no solamente de salud física, sino también mental y también organizacional, ¿sí? Porque vienen los problemas de ausentismo, los problemas de comunicación, los problemas de las rotaciones, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conozca sus propios límites. Vamos a hacer entonces la bitácora y con esa bitácora vamos a ir enfilando, ¿sí? Cada vez más fino para la construcción de lo que es un análisis y descripción de puestos de trabajo para una organización, que va a ser la actividad siguiente después de la bitácora, ¿sí? Aparte de que nos va a servir para pensar todos los temas que vienen, ¿sí? Inducción, selección, salud, capacitación, evaluación, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la bitácora la pueden colgar en el Padlet, ¿sí? La vamos a revisar el martes próximo. Esa es la idea, ¿sí? Después vamos a dar otro poco más de teoría sobre análisis y descripción. Les recomiendo que también lean el ejemplo del housekeeping, ¿sí? Y después vamos a empezar de lleno con la descripción y análisis de puesto que cada uno de ustedes quiera realizar, ¿sí? Insisto, basada en la vida real o inventada, ¿sí? Cada uno sabrá. La idea es que podamos ser lo más acertados y precisos posibles para poder basar después un proceso de selección sobre eso, un proceso de inducción sobre eso. O sea, esa actividad nos va a servir para trabajar todos los otros temas. A eso me refiero. Bien, entonces, eso va a pasar la semana que viene, ¿sí? Preguntas, dudas, comentarios. Crear un puesto laboral de analista financiero para asegurar la solidez financiera y el crecimiento sostenible de una organización. Analista financiero. Entonces, ¿puede ser una opción? Sí, claro. Sí, sí, sí. Hay que ver cómo se encara. Cómo se encara. Ahí hay que ver cómo lo pensás. Pero sí, sí, sí. Totalmente. Es posible. Ya vamos a ir viendo cómo lo vamos delineando, ¿sí? Esto de garantizar, ¿sí? La solidez y asegurar la solidez financiera y el crecimiento sostenible es una gran responsabilidad, ¿sí? Es decir que vamos a tener que pensar en una persona con cierto conocimiento técnico, ¿sí? Porque va a tener que conocer de economía seguramente. Vamos a tener que pensar, bueno, cuánta experiencia quizás tendría que tener esta persona, qué tareas va a llevar adelante, ¿sí? Sexo, en todo caso, también, si hombre, mujer, para algunas organizaciones esto es importante. Lo que yo quiero transmitir acá es que nosotros esas cuestiones ya básicamente no la pensamos porque hemos avanzado tanto y hay tantas cuestiones inclusivas y demás, ¿sí? En relación al sexo que indistinto, ¿sí? Pero hay organizaciones a las que les interesa este determinado perfil, ¿sí? O que les interesa que sea hombre, ¿sí? Sobre todo en estas cuestiones de números que tradicionalmente siempre es un campo más preponderantemente masculino, ¿sí?
No quiero decir que tenga que seguir siendo así, pero digo que muchas veces funciona de esta manera. Es un lindo desafío, sobre todo porque el analista financiero no es una figura muy tradicional. Entonces encara el desafío de que esto también va a pasar mucho cuando veamos IT. Hay cosas que todos los días, con este avance del trabajo, ¿sí? Y de las maneras de trabajar cambiando constantemente, hay puestos que antes no existían, que hoy existen y que han sido creados en algún momento por alguien, ¿sí? Es decir, que alguien como nosotros en algún momento se atrevió a pensar, ¿sí? Y a idear a la persona que se tendría que hacer cargo de todo esto. Entonces, eso también va a ser una tarea para la actividad de la semana que viene cuando empecemos a plantear nuestros propios puestitos, ¿sí? Obviamente también pensándolos insertos en una cultura organizacional, ¿sí? Nunca va a ser lo mismo, por ejemplo, pensar un analista financiero, no sé, para un banco, ¿m? Con determinada cultura, ¿sí? O con determinada tradición que para otra institución, para otra organización, ¿sí? Entonces, por esto decía hoy, hay cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿sí? El entorno social, hay gente que puede desempeñarse en esto. Digo, muchas veces hay búsquedas, ¿sí? A mí me ha pasado particularmente de búsquedas muy sencillas, ¿sí? Por ejemplo, docentes de administración de empresas, vamos a suponer, y he encontrado muy pocos perfiles que se ajusten, ¿sí? A la cultura y a los valores de los lugares. Entonces, muchas veces va más allá de los requerimientos técnicos también, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos selección. Tiene que ver mucho la cultura, tiene que ver mucho el entorno, ¿sí? Y cuando veamos IT se van a dar cuenta de que también la mayoría de la gente que hace trabajo en IT no está haciendo carreras universitarias, sino que aprenden el día a día de trabajar de IT. Entonces es un triple desafío, ¿sí? Porque esta gente no está como nosotros 10 años en la universidad, ¿sí? Está todo el tiempo programando, entonces inventa nuevas formas de programar y entonces aparecen nuevos puestos, ¿sí? Que están ligados a la programación y entonces alguien se aventura a diseñar, ¿sí? Esto que antes no existía. Pero esto es constante, quiero decir, la transformación en el ámbito laboral es cada vez más y es cada vez más constante, ¿sí? Entonces, 10 años atrás, ¿a ustedes se les habría ocurrido que exista un asistente virtual, por ejemplo? A nadie se le habría ocurrido. No, No, claro, que exista alguien, ¿sí? Que eh, te haga el soporte de la tienda nube, ¿sí? 20 años atrás, ¿sí? Si alguien venía y nos decía la tienda nube, ¿qué es la tienda nube? O sea, ¿qué soporte de qué? ¿Sí? Entonces hoy en día existen puestos, ¿sí? Para esto. Y alguien se aventuró en algún momento a diseñar esto, ¿sí? Y esto es cada vez más frecuente, sobre todo en el comercio exterior, ¿sí? En el e-commerce, donde estamos viendo que, bueno, ya hay directamente empresas que venden, no venden más en tiendas físicas, entonces hay que mantener este comercio online todo el tiempo funcionando, ¿sí? Con estas 24 horas abierto. Y esto requiere de algunos puestos, ¿sí? Que antes no existían, ¿sí? Requiere de un asistente virtual, requiere de alguien que haga el soporte de la tienda, requiere de bueno, un lugar que se encargue de lo que tiene que ver con los envíos, requiere de, sí, un montón de cuestiones, alguien que haga la publicidad, ¿sí? Lo mismo con el puesto de community manager, ¿sí? Otra de la cuestión novedosa del trabajo digital, ¿sí? Nadie hubiera pensado en la figura del community manager hace unos años atrás, ¿sí? Hoy en día existen y no solo que existen, sino que exportan su laburo y no solo que lo exportan, sino que lo cobran muy bien, ¿sí? Entonces, esta transformación es una constante de todos los rubros, incluyendo el nuestro, ¿sí? Por eso también vamos a ir viendo estas cuestiones, pensándolas, ¿sí? Ya insertas en un contexto social, económico y político que es propio de un contexto digital, ¿sí? Bien, ¿alguien más por ahí con algún comentario antes de que finalicemos? Un lindo desafío, sí, eso va a estar bueno.
¿Nadie con dudas, preguntas o comentarios? Bueno, chicos, entonces, resumiendo, ¿sí? Comiencen a leer el cuadernillo 2, clase 19 sobre todo, ¿sí? Lean el PowerPoint, que es el mismo que estuvimos presentando hoy, y trabajen en su bitácora, ¿sí? Su bitácora debe incluir el nombre del puesto, el desarrollo de un día laboral por parte de ustedes y una breve descripción de qué significa ese puesto, ¿sí? La cuelgan en el Padlet. Con eso vamos a empezar a trabajar el martes próximo, ¿sí? Yo voy a agarrar alguna bitácora, vamos a ver. Y vamos a dar un poco más de teoría sobre análisis y descripción que les va a ayudar a ustedes después a ya empezar a encarar sus propios puestitos, ¿sí? Esto lo vamos a hacer muy tranqui durante todas las 2 clases de la semana que viene, pero para eso es necesario que adelanten toda la lectura posible, ¿sí? Cualquier duda sobre esto, ustedes saben que tienen el grupo de WhatsApp abierto, ¿sí? En los horarios académicos y que también tienen mi correo electrónico laboral para las asesorías, dudas, preguntas, ¿sí? Lo que se les vaya ocurriendo. Bien, si nadie tiene ninguna pregunta, hasta aquí llegamos por hoy, ¿sí? Buen fin de semana y buen feriado para todos, que se diviertan a leer, ¿sí? Y bueno, las espero sus bitácoras en breve para trabajar a partir del martes próximo. Recuerden nuestro cronograma nuevo de cursado, ¿sí? Solo nos vemos martes y jueves por la noche en el mismo horario y a los mismos links. Si me equivoqué, sí yo lo recibí, Marilyn, solamente que todavía no he podido corregirlo, pero ya en la brevedad lo corrijo y te lo devuelvo. Sí lo recibí. Y recuerden también que Bueno, buen fin de, profe. gracias, Amiel. Quienes no han recibido la corrección la van a recibir a la brevedad, ¿sí? Era una pregunta. Bueno, sí, ya te lo voy a corregir, si no hay problema. Quienes falten entregarlo, por favor, comuníquense, cuéntenme qué ha sucedido y vamos a tratar de encontrarle una solución porque recuerden que ese trabajo es necesario para que accedan al final, ¿sí? Bien, bueno chicos, buen fin de para todos, que anden más que bien, cualquier duda ya saben que los espero en mi correo electrónico, ¿sí? Éxitos, saludos, que tengan todos una linda noche, nos vemos pronto. Chao, profe. Buen fin de. Adiós. Chao, chao.